Arratsaldeon guztioi, arratsaldeon lagunok, hemen gauz berriro, uda pasata, uda berotzua, pasata, berriro honetan. Urrezko Zeledonen ziklo honetatik bultzatzen dugun hitzaldi hauetan. Os decía, queridos amigos y amigas, que aquí estamos después del paréntesis veraniego, caluroso, por cierto, paréntesis veraniego, una vez más en este ciclo de conferencias que corresponde con el año 2022. Y lo inauguramos con un ponente joven, pero un ponente de lujo. Es un placer presentaros esta tarde a Pablo Zulaika Parra, joven, inquieto, porque se mueve más, para los que peinamos canas diríamos que se mueve más que el baúl de la Piqué. Es un chaval que no para. Pablo Zulaika Parra se dedica a las letras, indudablemente, es de letras Pablo. Cronista, periodista, viajero impenitente, se dedica a la literatura infantil también, a las traducciones, a sus clases y talleres de redacción. Es licenciado en Publicidad y Relaciones Públicas por la Universidad de Navarra. Ha trabajado como creativo en numerosas, no voy a poder concretar todas porque sería interminable, en numerosas agencias, como la Agencia Y de Barcelona, Oterán, TVWA, DDV, Aguas en la Ciudad de México. Ha trabajado en numerosos proyectos puntuales con agencias como Chiat Day, México, Ogilvy, no sé si lo he dicho bien, Ogilvy París, etcétera, etcétera. Desde hace años pasa gran parte del año, aunque es un reconocido y reconocible vitoriano, pasa gran parte del año en lugares tan dispares como pueden ser México, Holanda, Argentina, Francia, India, Rumanía, Moldavia, precisamente estos días acabo de llegar de Moldavia. Como reportero, Pablo ha publicado en Gato Pardo, Travesías Esquire, Proceso, Expansión, National Geographic, en fin, Vice, Chilango, El Universal, Dominical, Milenio, El Financiero, Tierra Adentro de México, etcétera, etcétera. Es que es absolutamente desborda la capacidad de publicación de Pablo. También en medios de comunicación mucho más reconocibles para nosotros, como la revista Papel del Mundo, El Correo, Público, Noticias de Navarra, Saspica, Frontera D, en Post, Opinión de la sección en castellano del Washington Post, en Le Courrier Internacional francés, en ABC Color de Paraguay, en El Tiempo de Colombia, etcétera, etcétera. Como escritor ha publicado también varios libros muy interesantes, entre los que destaco, porque a mí me impactó, Paisajeros, 20 viajes en tren y sus protagonistas, Inquietos vascones, A mí no me va a pasar, o Crónicas de América Latina. A pesar de su juventud, este vitoriano es un experto analista de la cultura y de la sociedad. Y como yo suelo decir, algo muy habitual entre los antropólogos, y Pablo tiene bastante de antropólogo y de etnógrafo, a veces para estudiar tu propia sociedad es conveniente extrañarse un poquito para coger perspectiva. Como digo, es un ciudadano del mundo, pero es un amante también de Vitoria, de su ciudad de Álava. Es un hombre con el que se puede coincidir en ese lugar de San Vicente de Arana, como es el restaurante Obencun. Es decir, es un encanto, además, de ponente. Entonces, sin más, yo creo que es el momento de Pablo. Pablo, besterik ez, zurea da hitza. Vale. Eskerrik asko, Jesús, y todos los celedones por la oportunidad, y a todos y todas por venir, por la atención. Voy a tratar de explicar cómo hace alguien que intenta publicar después de viajar para no estar en el centro de la historia, porque el título dice, creo que estaba anunciada la charla como Pablo Zulaika, un gasteiztarra por el mundo. Yo decía, bueno, pero hay muchos gasteiztarras por el mundo, ¿no? De hecho, dos son grandes referencias mías, que las voy a citar después. Pero a la hora de publicar, que yo enfoco la publicación como el último paso de un viaje, es muy importante, como dice Martín Caparrós, cronista y columnista argentino, no es igual escribir en primera persona que sobre la primera persona. En un punto hay que quitarse de ahí. Una cosa es ser los ojos del lector y otra cosa es estar en el medio, ¿no? Y estorbar. Así que, bueno, inevitablemente
pues sí, aquí estoy yo, pero voy a tratar de que esté mucha más gente en mi lugar a lo largo de la charla. Es extraño que no haya personas en esta foto que he elegido para iniciar, pero he querido meter un tren porque también es raro que no haya muchos trenes a lo largo de la presentación, porque es uno de mis temas fetiche. No el tren en sí, no tanto el acero, los rieles o el continente, sino el contenido, ¿no? Y el contenido de personas. Ahora voy a tratar de explicarme. Pero he puesto la foto porque viajar, volver y publicar son las tres partes que yo reconozco en un viaje. Ha dicho algo muy interesante Jesús, creo que estamos muchas personas de acuerdo, en la importancia del volver. El volver es lo que te permite comparar y valorar tanto la tierra de uno cuando se va como la tierra a la que ha ido cuando sale de allí, ¿no? Y la foto, pues de algún modo, algunos lo conocerán porque es un tren bastante reconocible de Ecuador. Se llama La Nariz del Diablo, esta zona. Es una vía en zigzag, la montaña no da como para hacer una curva, entonces hay tres tramos así, se llama Z, ¿no? Directamente. Y bueno, era una pequeña analogía con los tres procesos del viaje que yo entiendo. La presentación va a consistir en cinco o seis pantallazos con epígrafes básicamente, y a partir de ahí va a ser todo fotografías. Voy a tratar de explicar a lo largo de cada fotografía y de hilar el discurso o la conferencia a partir de ellas. Voy a tratar de calcular el tiempo. Me da pena haber llegado justo ayer de un lugar tan alucinante como Moldavia y Transnistria, pero no he metido nada porque nos íbamos a ir a una segunda hora. Pero bueno, después podemos hablar si les da curiosidad. Es uno de los destinos que más pueden impactar. Y en cambio he elegido dos viajes de 2012 y 2013, si no me equivoco, y otro de 2015. También pasa el tiempo y uno va haciendo relecturas sobre aquello, ¿no? Entonces creo que puedo hablar quizás más de ellos que de lo que aún está en mi cabeza, tratando de encontrar lugar y comprensión, que no es fácil en el contexto de Moldavia y pues vecino de Ucrania, al fin y al cabo, ¿no? En estos días. Motivos de un viaje. Creo que a veces no nos paramos a pensar por qué uno viaja. Uno simplemente se sube al avión, más o menos nervioso por lo que va a ver, o al tren, o al autobús. Y bueno, creo que no está de más recordar los motivos, ¿no? Suelen ser, cuando pensamos en viajar, pensamos en ocio, en vacaciones, algunos más en descanso, otros más en hacer muchas cosas y volver. Esa frase de, es que ahora que vengo de vacaciones es cuando necesito otros días para descansar, ¿no? Bueno, yo me reconozco con ese tipo de personas, por suerte, hay pros y contras, pero soy periodista independiente, no tengo una rutina, me puedo tomar ciertos días, pero creo que es importante recordar que no todo el mundo viaja porque quiere, ¿no? Pues tenemos la realidad de las personas que tienen que emigrar, las personas que tienen que huir. Nosotros, si tenemos la suerte de hacerlo por propia decisión, tenemos unos cuantos motivos. Ante un momento difícil uno puede buscar en un viaje la forma de dar un poco carpetazo a los problemas o olvidarlos por un rato o buscar cierta frescura en el caminar o en reencontrarse con otra gente. Hay un debate estéril sobre quién hace turismo y quién viaja, quién es viajero, quién es turista. Yo suelo decir que todos somos viajeros y turistas, no a la vez, pero en distintos momentos, ¿no? Y en este sentido me interesa más por el aporte, no novedoso, porque tiene más de medio siglo, pero no es lo que más viene a colación. Josep Pla tiene un viaje magnífico que se llama Viaje en autobús. Está escrito en los años 40. Y él, en vez de hablar de viajeros y turistas, él habla de personas viajeras frente a personas sedentarias. Y bueno, es una invitación al que le guste un poco indagar sobre la teoría del viaje. Este librito de Pla, que además tiene mucho humor, puede ser un aporte viejo pero novedoso. ¿Por qué viajar pronto a los sitios? Yo suelo pensar también que la vida, pues todos esperamos que sea larga, pero es cierto que cuanto antes va alguien a un lugar, más veces vuelve mentalmente. Uno puede regresar las veces que le dé la vida y el presupuesto, pero también a la hora de escribir uno se da cuenta que
todos los lugares por los que ha pasado uno, todas las personas que ha conocido durante un viaje son materia para cualquier texto. Y además, el tener un bagaje viajero, podríamos decir, que aporta tridimensionalidad a los textos, ¿no? No es lo mismo que alguien llegue una vez a un sitio un poco pues sin saber mucho qué esperar, y en cambio tener un bagaje, quiero decir, puede haber vuelto 2, 3, 4 veces. Yo en cierto momento encontré más placer en regresar a los sitios que ya conocía que en ir tratando de abarcar nuevos lugares. En inglés hay un vicio que a veces se suele escuchar a alguien que dice I did Ecuador, I did Colombia, I did Brasil, I did, yo hice, como si pusieras un tache en el mapa y ya conocieras y tuvieras un máster en historia del lugar, ¿no? Y bueno, a veces es solo una manera de hablar, pero yo pretendo alejarme de eso, y cuando vuelves y tratas de ver en el tiempo en vez de en el espacio los cambios y los contrastes, es algo enriquecedor, porque pues uno siente que está un poquito más cerca de la comprensión de los locales, ¿no? Y luego creo que somos muy, muy, muy visuales. No solo porque compremos postales y las enviemos y subamos fotografías a las redes, sino que yo me suelo preguntar, todo lo que no está en la foto, ¿dónde queda? Por eso a veces algunos tenemos el vicio de leer sobre viajeros que han llegado a los mismos lugares a los que vamos, no sé si les pasa. Uno siente que con las fotos no siempre una foto vale más que 1000 palabras, ¿no? De hecho, yo diría que al revés. Una foto puede completar muy bien, pero 1000 palabras creo que dan para desmenuzar mucho más que una foto, que por sí sola puede ser pues hasta engañosa, ¿no? Puede no ser representativa, eso es un riesgo. No es lo mismo llegar a un lugar lleno de gente y uno se entera de rebote o no se entera de que es el día, la fiesta nacional o cualquier evento importante, que no que llegue un martes de invierno y esté la ciudad vacía y diga, ¡buah! Pues era una ciudad aburridísima. O al revés, o llena de vida, pues es que depende mucho. Mi hermano Miguel y yo, que está por ahí también, hemos compartido muchos viajes, pues llegamos a Turquía con la mochila al hombro desde Georgia y pues nos pilló el golpe de Estado, o el intento de golpe de Estado contra Erdogan. O sea, nuestra experiencia comparada con cualquier otro mochilero anterior o posterior, pues seguro que fue muy distinta, ¿no? Vimos manifestaciones en plena calle, parecía que había ganado un equipo de fútbol. Obviamente es una noticia que todo el mundo se entera, ¿no? No puede ser que cruces un país y no te enteres que ha habido un intento de golpe de Estado, pero hay fiestas más sutiles, hay momentos en los que uno no sabe si eso es la cotidianidad o el momento en el que, a propósito o no, ha pasado por ahí. Y a la hora de hacer un reportaje, de tratar de volcar a prensa un viaje, pues esos son detalles que solo la dimensión, solo la tridimensionalidad un poquito y el haber tenido un contacto previo con el lugar y las personas te puede evitar el error, ¿no? De interpretar algo que no está pasando realmente. Y hemos titulado la conferencia Viajar, Volver, Publicar, y precisamente del volver hemos hablado un poquito, pero para mí tiene dos sentidos volver. Es el volver a casa y el volver a ir a los lugares. Bueno, esto es abundar un poco sobre el ejercicio de responsabilidad que suele ir implícito en regresar a los lugares que uno conoce, y es cuando se va dando cuenta que en su primera visita seguramente no entendió nada, en la segunda empezó a entender un poquito, en la tercera quizás un poco más, o ya sabe a quién contactar, sabe a quién pedir consejo, sabe a quién entrevistar para tratar de ser equilibrado en los testimonios, para si hay dos puntos de vista sobre un conflicto grande, pues no irse con la primera persona que le ha prestado su tiempo y su punto de vista, ¿no? Por ejemplo. Y esto solo lo da, yo creo, el regresar constantemente si uno puede, ¿no? a los lugares. Dicho esto, fotos. Voy a tratar de aburrir lo mínimo y lo que les decía, explicar a partir de fotografías. Y he elegido Islandia, Paraguay y Ruta de la Seda. Inevitablemente aquí tengo que mencionar lugares, pero vamos a ver que el lugar a veces es, el contexto habla mucho de qué vamos a sentir, qué vamos a poder compartir o escribir después, pero que muchas veces es solo uno de los elementos, ¿no? Nos obcecamos con a dónde llegar. Obviamente tenemos que tener un destino siempre, pero pues el trayecto y otro montón de variables entran en el juego, ¿no?
Islandia. Conoceréis algunos de vosotros que a veces es más fácil viajar a Islandia y más barato llegar, pero en cuanto llegas ya nada es barato. Entonces también, bueno, van a ir saliendo a colación algunos consejos o algunas decisiones que hemos tomado, a veces yo cuando iba solo, o Miguel y yo, mi hermano y yo, en este caso, como pedalear Islandia. ¿Por qué? Bueno, tenemos una propensión a la bici, nos gusta muchísimo, a las bicis y a los trenes, pero pues rara vez se pueden combinar y Renfe a veces tampoco te lo pone fácil. Elegimos la bici, resultó ser la forma más pura, diría, excepto caminar, que quizás le gana, ¿no? O seguro, de entrar en contacto con un destino tan apabullante. Y además de eso, es que el alquiler de coche pues está en torno a 100 euros al día. Bueno, estaba, podrá haber subido. Los hoteles, pues no sé cuánto costaría más barato, 70, 80 euros, ponle. Restaurantes ni te cuento. Y entonces la bici te da muchísima independencia. Te permite llevar tu hornalla, tu camping gas, tu tienda de campaña. En Islandia es legal acampar en cualquier punto del país, excepto en zona urbana, con lo cual el 99,9% del país es acampable, digamos. Y bueno, es una maravilla. Es una forma, es un lugar muy seguro y al mismo tiempo muy, muy diferente. Tiene todos los estímulos que nos podemos imaginar y las seguridades que a veces apreciamos también. Y bueno, es la forma de lejos de hacer accesible un viaje que si no costaría pues un buen mordisco al bolsillo, ¿no? Pongo esta foto para empezar por varios motivos. Les encanta a los islandeses preguntarte cómo se pronuncia esta palabra. No es algo así como esternocleidomastoideo, pero Eyjafjallajökull. Lo habré dicho no muy bien, pero es algo así. Bueno, es el nombre del volcán que se hizo famoso en 2010, que paró el tráfico aéreo en media Europa. Y en contraposición con esto, que bueno, habréis visto un montón de... No hay foto mala en Islandia, es muy fácil sentirse buen fotógrafo allá. Luego se da uno cuenta de que no es tan sencillo, pero sí he visto, y no sé si están de acuerdo, si han visto últimamente, acaba de salir un reportaje sobre los paisajes de Islandia, no sé si fue en El Correo, me parece. Es muy fácil caer en el cliché de, uy, Islandia, país de fuego y hielo. Va entre fuego y hielo o hielo y fuego. Es que es lo primero que te viene a la mente y lo que te apabulla y apantalla. Pero bueno, a la hora de tratar de hacer algo diferente, pues son un poco caminos vetados, ¿no? Uno se va dando cuenta que son los lugares comunes y trata de salir de ahí, ¿no? De proponer algo un poquito diferente, pues porque si no, habría muchas crónicas que se parecerían. Eso sí, es inevitable. Yo mismo soy el primero que les voy a poner unas cuantas cascadas aquí. Las hay de todo tipo. No se parecen... O sea, uno podría pensar que se van a parecer todas y hay unas muy diferentes. Lo de la derecha es Geysir, el pueblo que da origen a la palabra geyser, por razones obvias. De repente sale un chorretón ahí que más vale que te pille lejos, hacia arriba. Y bueno, crea esta especie de lagunicas también. Y este es uno de los glaciares que está pegado a la carretera, es el más accesible. Y no sé si se están dando cuenta de que falta algo en todas estas fotos. ¿Qué creen que falta? ¿Qué han echado de menos? ¿Más alto? Gente. Y la muy poca gente que ha salido eran o éramos turistas, ¿no? ¿Dónde están los islandeses? ¿No vive nadie? ¿Qué pasa? A mí me llama la atención que en las crónicas de Islandia rara vez hay islandeses. Y en este tipo de periodismo que solemos hacer, por lo menos de los que yo he aprendido, que luego les cuento quiénes son mis grandes referencias, hay mil formas de llamarle. Crónica periodística, periodismo narrativo, reportaje literario,
De hecho, en Latinoamérica tiene distintos puntos. Lo que aquí se entiende por crónica no es lo que se entiende en Latinoamérica. Pero bueno, está en eso, ¿no? Entre tratar de hacer algo con cierto aporte literario, pero también no deje de ser informativo. Ander Izaguirre, que ya lo menciono desde ahora, porque es una de mis grandes influencias, es un periodista espectacular de Donosti, que lo tenemos cada 2x3 presentando por aquí también. Dice que él empieza, para empezar un buen texto que agarre, que enganche, lo que hay que contar es qué le está pasando o qué está a punto de pasarle a una de las personas que van a ser importantes en el texto. Hay quien dice que lo importante en periodismo narrativo es empezar con una escena que te permita llegar a sentir un poquito el lugar, pero él directamente va a las personas. Y yo estoy muy de acuerdo, porque es lo primero que nos permite acercarnos un poquito a la universalidad, ponernos en el lugar de esa persona que, aunque se llame distinto que nosotros, sea de otro lugar, tenga otros intereses, otro modo de vida totalmente distinto, otros problemas, no deja de ser humana. Podemos entender bastantes de los problemas si son de los del nivel más básico, más humano, ¿no? Entonces, ese clic, esa universalidad, que es lo que hace que alguien no diga, a mí no me importa nada la historia de ese pueblo que hay en Tanzania perdido allá. Ya, pero ahí hay personas a las que les puede estar pasando algo que, aunque tú no te lo imagines, te puede despertar algo. Llamémosle, que te puede enganchar a lo largo de un texto que no pensabas que te iba a enganchar. Entonces, bueno, les voy a mostrar unos cuantos islandeses. Este señor nos rescató a Miguel y a mí en medio de una tromba de agua. Vivía en una de las granjas que estaban perdidas ahí lejos de la carretera. Nos vio llegar hacia su casa. Bueno, era una granja en mitad de un prado infinito, con una iglesia antiquísima de varios siglos. Y no hubo ni que hablar. Nos vio llegar y ya nos estaba poniendo con un taburete, una mesa. Ya está. Por la misma razón, en Islandia, si tienes un problema, te va a llevar a autostop casi cualquiera. Son países donde es tan importante no quedarte tirado a mitad de la nada, que la gente tiene como un chip de ayuda en la que no tiene ni que pensárselo. Entonces son países muy agradecidos. Entonces, estas son cosas que uno, si va en coche alquilado, no se da cuenta. Si va en bici y pincha, o se pasa un par de días sin decir, mañana tengo que ir aquí, luego aquí, porque es que si no, no me dan los días y no llego al vuelo de vuelta. Si se da el tiempo, que esa es la clave, tiempo, para que le pase lo inesperado, en esas cosas inesperadas, en esos momentos, en esos accidentes a veces positivos, y si son negativos, son muy literarios, dan para mucho juego, suelen estar implicados las personas locales. Por supuesto, esto no es uno de los coches que alquilan a los turistas. Esto pasa si no te da el presupuesto y alquilas un Yaris, por ejemplo, ¿no? Pero él es un local. O sea, también lo sufren, ¿no? Hay una sola carretera en Islandia asfaltada. Bueno, habrá alguna más pequeñita, pero digamos que ves el mapa y solo hay una que se llama Ring Road. Bueno, en inglés tendrá su nombre local, que era bastante más largo, creo recordar. Y bueno, fuera de ello, pues te pasa esto. También algo muy curioso, que en todos los pueblitos, tengan 200 habitantes, 150, 300, hay una piscina pública de agua caliente. ¿Por qué? Geotermia. Si no recuerdo mal, en 1908 fue que un granjero de allá se dio cuenta que enchufando un tubo a la grieta que había en su campo, pues podía calentar los interiores. Y a partir de ahí, Islandia es vanguardia total en geotermia, ¿no? No sé en estos momentos, pues imagino que seguirá siéndolo, pero llevan mucho tiempo tirando de ello. Y entre los recursos de la propia naturaleza y la pesca, uno de los grandes pretextos para no querer saber mucho de la Unión Europea, sus cuotas de pesca, pues ahí siguen, ¿no? De momento con buen estándar de vida, aunque la crisis les pegó fuerte también, ¿no? Hace una década y pico. Y bueno, si tienes la suerte de conocer a alguien, ella se llama Libertad, es mexicana y la conocí en clase de euskera en Ciudad de México, en la Euskal Etxea. Yo no soy ni euskaldun zarran, ni casi euskaldun berri, diría, hablo poquito, llegué allá y vi que la Euskal Etxea estaba cerca y dije, venga, para no perder, ¿no? Y Libertad estaba aprendiendo euskera ya.
Años después me dijo que había conocido un islandés y me presentó a Inga Ángela, que es mitad vikinga, mitad azteca. Mitad purépecha, diría, porque ella venía del estado de Michoacán, que no todo lo mexicano es azteca ni maya. Este señor es Miguel. Salen varias de mis fotos. Bueno, es un poco de entorno también, ¿no? También está bien contar lo que le toca al ciclista, ¿no? Por supuesto, el viento siempre va en contra, uno no sabe por qué. Va para allá, el viento viene para acá. Gira, el viento viene para acá. Eso ténganlo por seguro desde ya. Por mucho que consulten Winguru u otras páginas de referencia, siempre van a tener el viento en contra. Les muestro también un poco, no las fotos más estéticas, digamos, pero un poquito para que entiendan los pequeños retos, ¿no? de andar por ahí en bici. Pero vamos, es sarna con gusto, así que es un placer cada pedalada en Islandia. Por supuesto, nada de lujos. Eso va por descontado, y un bocata, es que uno se come el entorno, no se come el bocata, entonces tampoco está pensando mucho en cuántas latas de atún tienen y se le echa algún complemento o se lo come a palo seco. Es lo de menos, de algún modo. Y no digo que tenga que ser mala la gastronomía de allá. Bueno, luego se puede intentar llegar un poco al detalle. El propio paisaje da claves, ¿no? No todo es así, que hubo un movimiento, una fractura de placas, que por cierto la europea y la americana parten Islandia en dos, y se puede uno meter a parte de lo que sería geográficamente y geológicamente tierra de nadie o continente de nadie. Esto es una de las iglesias que hay desperdigadas por el campo, y si se fijan, dice año, bueno, anno, me imagino que esto es latín, parece una ñ, pero tiene que ser una doble n, 1710, ¿no? Y arriba Håkonsson y del otro lado Thorsten, ¿no? Bueno, nos encontramos una piedra con unas runas ahí cerquita, ya saben, la grafía de los antiguos islandeses, que por cierto eran, digamos que noruegos, ¿no? Que al unificarse el reino de Noruega, estos salen por patas porque no se llevan bien con Harold I, creo que fue. Primero intentan establecerse en Escocia, hay mucho topónimo del antiguo noruego en Escocia. El sufijo ei, de las Orkney, las Orcadas, todas las islas que acaban en ei, eso significa isla en islandés, ¿no? En noruego. Campanas que de repente uno dice, ¿y esta campana aquí en mitad de la nada? Pues bueno, suelen tener su año de fundición, ¿no? El nombre de quien la hizo y demás, y estaba fundida en Stettin. El actor Polonia, Cecin, Stettin era el nombre alemán. Bueno, pequeñas historias, ¿no? Que pueden ir saliendo si uno tira del hilo. Son detalles que a veces no llegan a nada, se quedan en la curiosidad, pero vas entendiendo un poco los lazos comerciales que ha habido históricamente, qué países han tenido eso, más relación con ellos. En esta foto no hay nadie, pero fíjense, cada cabina de camión yo estoy seguro que tiene una vida interesantísima dentro, ¿no? Sobre todo son gente que transporta pescado de los puertos a, pues yo supongo que al aeropuerto, ¿no? A Keflavik, para exportar. Y por supuesto, aquí tampoco hay alumnos, pero bueno, se ve que deben tener cierto complejo de que es un lugar difícil para habitar, o que por lo menos los de fuera pensamos eso. Y ahí dice, el cartel está caído, pero dice, ¿qué tal es Islandia? Y va Spider-Man y responde, no está tan mal, ¿no? Como bueno, pues aquí vivimos, de aquí somos y... Entonces bueno, son detalles. Y de lejos, el detalle que más me impactó a mí fue esto. En un día en que pedaleamos no sé cuánto y no encontramos pueblo, nos encontramos otra iglesia en mitad de la nada, nos metemos al cementerio, porque el cementerio puede ser origen de bastantes historias, y de repente una lápida en inglés, que bien, es el idioma universal para cuando uno está de viaje, pero ¿por qué una lápida de 1901 perdida en Islandia iba a estar en inglés, no? Fue mucho antes de la era del turismo. Bueno, Howell fue un explorador inglés victoriano que hizo de guía de un pequeño grupo de viajantes pues, pudientes del momento. Y lo que dice esta lápida, no sé si pueden leer desde ahí, dice que el señor Howell fue llamado a su descanso desde el río Geraldsbotn.
Voten, si no recuerdo mal, también significaba agua, en julio de 1901 con 44 años. Y yo me quedo con esto en la cabeza, digo, ¿qué pasará? ¿Qué será de este Howell? Lo googleo y no encuentro nada, vuelvo aquí, sigo buscando y me encuentro que en el departamento de fotos y documentos extrañas de la Universidad de Cornell, que creo que está en el estado de Nueva York, aunque no en la ciudad, tienen esto. Y son las fotos de Howell que no sé cómo llegaron antes de que él muriera. Esto está en diarios locales que están a nuestra mano porque están también digitalizados en línea. Murió en una riada del río Gerasbotten, se lo llevó por delante y encontraron su cadáver con una pata de caballo marcado. Viajaban a caballo. Kilómetros abajo varios días después, ¿no? Entonces, bueno, terminó Islandia con Howell. Fíjense cómo se viajaba hace 121 años. Una escena así pudo ser parecida a la que fue fatal, ¿no?, para él. Experimentadísimo, ¿eh? Howell documentó lugares que ahora están sirviendo mucho a los glaciólogos, por ejemplo, ¿no?, para ver el retroceso. Llegó a partes de Islandia del noreste donde, pues, ahora tenemos carretera, ¿no? Y llegar en bici es un lujo, es como llegar en carroza comparado a aquello. Pero bueno, quisiera salirme brevemente para enseñarles cómo quedó, aunque sea visualmente, el reportaje que logré publicar sobre esto. Luego les voy a hablar brevemente de los retos de cómo hacer para intentar publicar algo después de un viaje. Pero, por supuesto, puse el foco en las personas, ¿no? Bueno, creía que era el aporte que yo podía hacer. Las fotos son de Santiago Araú. Aquí no creo que lo conozcan, pero en México se hizo famosísimo y era muy bueno antes y localmente menos conocido, pero ya era potente porque fue el que mejor documentó las fotos del terremoto de 2017 en México. Tiene un uso del dron espectacular. Yo soy un poco antidrones porque me han roto muchos momentos de paz en lugares maravillosos, pero no se puede condenar una tecnología porque en un momento te haya jugado en contra, ¿no? Él es maravilloso y yo agradezco mucho que haya sido capaz de tomar esos vídeos y fotos. Bueno, son espectaculares. Y empezamos el texto. Bueno, el texto empieza delante de la tumba de Howell como pretexto para narrar las dificultades de lo que vemos, de cómo hemos podido intuir que viven los islandeses, y al final cerramos también con delante de la tumba de Howell. Si quieren, luego les puedo pasar mi web y lo pueden leer a fondo si quieren, pero no me puedo detener más. Las fotos son un poco también de revista de turismo, un poco no diría exclusivo, pero sí es una revista mexicana que se llama Travesías, que tiene cierto público pudiente, ¿no? Entonces, pues también hay una intención en la edición, ¿no? O sea, nuestras fotos haciendo ahí, cocinando en mitad de la nada, y pues no van a salir. Podrían, ¿no? Pero no. Y luego, de hecho, ellos pidieron, los editores, me preguntaron si podía localizar, no entrevistarlos, porque de hecho, pues algunos, hay personas que yo creo que ya habían muerto, pero dar 5 nombres de islandeses ilustres, o no tan ilustres, pero de reconocimiento allí, ¿no? Por supuesto, una de ellas es Björk, que significa abedul. En Islandia, por cierto, no hay árboles. Hay como mucho abedules que por el viento y por la juventud de los suelos, imagino que no llegan a ser muy profundos, porque cuando se queda dura la lava no hay quien perfore pues como en La Palma, ¿no? Para hacer una carretera les cuesta una barbaridad. Y pues el abedul es la madera que más hay, pero han construido mucho tradicionalmente con madera de deriva, lo que llegaba de las costas noruegas. Es muy curioso que no haya árboles en toda la isla. Bueno, termina aquí Islandia. Eso va después. Pero bueno, con eso ya les presento Paraguay. Voy a tomar aire un poquito. Cambiamos de chip, cambiamos de continente, cambiamos de temperatura, nos quitamos la chaqueta y probablemente nos ponemos en chanclas y nos vamos a Asunción. En 2004 yo pasé un añito en Buenos Aires, por suerte viviendo, y me pude escapar a Paraguay
Encarnación, que es una ciudad fronteriza con Posadas, ciudad espejo le llamo yo. Está Posadas en Argentina, Encarnación en Paraguay, y por el centro pasa el Paraná. Muy río arriba, le faltan 1000 y pico kilómetros para desembocar, pero ya en ese momento es enorme. Y pude conocer este pequeño tren que todavía recorría 4 kilómetros, que era de vapor. Y no era un museo, no era un tren puesto ahí para sacar provecho del turismo, era real. Ya me constaba que era el último en América. Y yo sentí que ahí había una historia, más allá de mi hobby personal por los trenes, que ahí había algo que contar, ¿no? En Paraguay creen, y es increíble cómo en casi cualquier conversación sale a colación la Gran Guerra. La guerra de la Triple Alianza o Gran Guerra fue una guerra que sucedió en torno a 1860-70, en que Brasil y Argentina, básicamente se llevaron la mitad del país en territorio, y también Uruguay, el nuevo gobierno de Uruguay, pues era de signo opuesto al paraguayo y lo esquilmaron. Y hubo tal mortandad que quedaron muy pocos. Bueno, esto lo hemos oído de otras guerras, pero si ven en cifras es alucinante la cantidad de hombres que perdió el país y los estragos que hizo en la pirámide de población. Entonces todo el mundo habla de esa tragedia como el origen fundacional del Paraguay de hoy, ¿no? Eso y el orgullo patrio que va en que alguna vez fueron independientes de las potencias europeas, España o Portugal o Inglaterra, que sin tener territorio pues iba por ahí desarrollando sus intereses, ¿no? Construyendo los ferrocarriles en gran parte de Latinoamérica y haciendo otros negocios. Claro, tuvieron un presidente que a ninguna potencia europea le hacía gracia que estuviera ahí, y entonces tienen cierto orgullo con él, ¿no? Francisco Solano López, y luego tuvieron a Gaspar Rodríguez de Francia, un gran tirano que hubo allá. Pero bueno, están orgullosos de ese momento de independencia, que realmente fue... Bueno, uno de los hitos es que tuvieron, dicen, el primer tren de América. Y no fue el primero, no es verdad. Ni el segundo, ni el tercero, ni el cuarto. Antes venían Cuba, el estado de Nueva York también, no sé si Chile antes también. Fue el quinto. Pero todos lo siguen repitiendo, porque tuvimos el primer tren de América y no es verdad. Pero yo fui en bicicleta de Encarnación a Asunción, de Asunción a Encarnación, y te lo repetían tanto que me propuse dejar de juzgarlo como mentira. Dije, esto es una verdad que no tengo que demostrarla, es otra clase de verdad. Para ellos es verdad. Y el orgullo patrio va en torno a eso y otro par de historias, ¿no?, que han ido manteniéndose. Pero era una constante que a través de las estaciones me hablaban de ese tren. Y en 2012, ya estando en México de vuelta, supe que ese último tramo había cerrado, porque habían subido el nivel de la presa del río Paraná, una presa nueva que hicieron entre los dos gobiernos, Paraguay y Argentina, y se habían llevado por delante, habían inundado las vías. Dije, tengo que volver y tratar de encontrar los testimonios de los últimos trabajadores, ¿no? Tenía tiempo y pasé 15 días aproveché justo el pago de un reportaje anterior y lo puse directamente en el vuelo, en el billete. Me llevé unas alforjas plegadas en la mochila y logré encontrar una bici local. Pasé 15 días en destino, en Encarnación, y después de entrevistar a un montón de familias de ferroviarios dije, es que si me hablan del kilómetro 37, del 401, del 307, de aquel puente, de la estación, digo, yo tengo que conocer eso. Entonces volví a Asunción, ahí es cuando logré la bici y recorrí toda la línea. Y quedó un relato totalmente... O sea, a la hora de publicar, ahí tiene uno que resumir muchísimo. No basta con decir lo que hiciste cada día, lo que viste cada día, si no sería un bucle aburrido. Tienes que tratar de sintetizar. Pero fue genial tener testimonios de todos los pueblos, ¿no? Y sentir que uno realmente se ha acercado a los puntos importantes con un trabajo de previo de 15 días, ¿no? De básicamente estar con las familias. Estas son fotos todavía 2004, hechas con, a quien le interese, con negativo Agfa-Pan, que ya ni existirá, de hecho quebró Alfa, pero de hecho es un negativo que aquí ni había. Y este es el mapa que me prestó un director de cine que había hecho un reportaje un documental sobre el Tren Paraguay se llamaba. Y aquí empezó el viaje, ¿no? Digo, bueno, maillot de Euskaltel, que por lo menos si hay poca luz, pues el naranja ayuda a que te vean. Y aparte, pues uno lleva la banderita a veces. Y bueno, esa es la estación antigua de Asunción. Y algunas fotos no son wow,
Pero, por ejemplo, esta, ¿no? Quería mostrarles cómo es el terreno en la periferia. Barrios que te dicen, no entres por ahí, cuidado. Villas miseria, ¿no? Como llaman en Argentina. Comparten muchos términos en lo social con Argentina, aparte del boxeo y demás, ¿no? Boxeo con ese, de box, no de boxeo. Y bueno, esto es justo detrás del Estadio del Olimpia, uno de los equipos de allá. Vas saliendo de la periferia y bueno, vas viendo que los caminos casi nunca tienen asfalto. De hecho, a veces yo vi empedrar, no sé si sería más barato o qué, pero empedrar, poner adoquines, como si fuera la Lieja, Bastón Lieja, poner adoquines en una carretera que decía, uff, no sé si por mano de obra les conviene, pero qué incómodo es, ¿no? No, es el país de Latinoamérica con menos inversión pública, o lo era por lo menos en ese momento. A veces lograba ir por la vía, que era el objetivo principal, pero por supuesto no siempre está el campo tan llanito. Las traviesas o durmientes, como allí las llaman, pues te hacen imposible avanzar. Esta foto no dice nada, pero quería compartirles el color de la tierra paraguaya en gran parte del país. Es espectacular, parecen ríos de sangre, pero sin tratar de hacer poesía, bueno, cae una riada y te encuentras con todo esto, que no puedes ni avanzar, te tienes que bajar. De repente el puente está deshecho, no puedes pasar por ahí con la bici. Tienes 2 metros entre las traviesas. Se ve desde aquí, ¿no? Las traviesas que faltan. Pero de repente apareció este señor de la derecha, que había estado trabajando en Benalmádena, si no me equivoco, y si no era Fuengirola, o no estoy dando el dato exacto, pero en la costa malagueña. Y me dice, ¿qué quieres pasar? Dice, ven. Me cargó mi bici, yo cargué las alforjas, llegó a la orilla, lo ven mojado, ¿verdad? Con la camiseta empapada. Dejó su móvil, dejó sus zapas y se tiró al agua. Y empezó a nadar, vestido. Me dice, espera aquí. Pero este hombre. Llegó al otro lado, ven el bote abajo, ¿no? Buscó al botero o al barquero, que es este señor, que era sordo o mudo. Vivía en el otro lado con su familia. Le llamó, entonces vinieron los dos y me trajeron la barca para pasar. Y esto es el tipo de solidaridad que te encuentras en países pequeños, en pueblos lejanos a las grandes ciudades y en zonas a las que pues no llega un turista habitualmente, ¿no? Entonces, a veces me dicen, y todo el mundo quiere hablarte, todo el mundo está dispuesto a contarte. Mucha gente quiere oídos. Aquí les quitaron el ferrocarril. Aparte de que les daba mucho orgullo patrio, es que este tren lo quitaron. Y una vez me dijeron, es que además ya nos habían quitado el tren, pero ahora nos han quitado las vías. Y yo decía, bueno, y si no había tren, ¿para qué queréis las vías? No, porque las noches de luna, cuando había algún enfermo, agarrábamos la dresina y empujando por la vía llegábamos al hospital que está a 15 kilómetros. Hasta que llegó el señor que compraba fierro viejo, como ahí dicen, y se lo llevó pues a peso, ¿no? Los rieles. Todas estas cosas pues te las vas encontrando por el camino. Por supuesto, si te haces un croquis de qué visitar y en qué momento y qué día tienes de límite para volar de vuelta, pues no, seguramente no alcanzas estas historias, ¿no? Pequeñas. Bueno, esta es una de las familias que me acogió, porque de 10 noches que hice en el camino, había estado 15 en Encarnación, estuve 10 en el camino, de las cuales 9 dormí donde me propusieron, sin pedirlo. O sea, es casi matemático que alguien te invite a dormir en países como Paraguay, Irán, que tuve suerte de conocer, y diría que India, por ejemplo, ¿no? De los que he conocido yo. Y luego historias de emigrados, de comunidades. El señor Rodolfo Kaiser era hijo y nieto de Rudolf Kaiser, que habían migrado pues, aquí antes del nazismo, pero pues también se dice que ahí acabó Mengele y otros nazis ilustres. Paraguay ha tenido muchos lazos, ¿no? Tiene mucha comunidad alemana, ya ven que esto es previo. Y abajo dice Schwarzwald, Vision bis, yo no sé alemán, pero es algo así. Ahí está hablando de la selva negra, ¿no? Y Schon creo que es bonito, entonces está teniendo un recuerdo a su patria de origen cuando ha sido una vida totalmente paraguaya, pero en su comunidad, ¿no? Y este señor, debajo del árbol de mangos, tenía un pedazo de Mercedes blanco impoluto en mitad de caminos de tierra, que vamos, en cuanto arrancara lo iba a estropear, pero era su cable a casa, ¿no? Digamos. La habían llevado las hijas para que conociera la tierra de origen y luego empecé a encontrarme detalles como estos.
Aquí me están obligando a firmar el libro de visitas. Esto pasa mucho, en muchos sitios. Fuera de las rutas principales, quiero decir. Esto nos puede recordar al Vasco Navarro y el intento de recuperación, de mayor o menor medida. Aquí hay menos medios, entonces la gente se transparenta un poquito más el empeño personal, ¿no?, de algunos de los habitantes. Fíjate, tenía la llave este señor y dentro estaban todos los billeticos. Me regaló uno. Creo que pasa poca gente y no iba a haber ahí... No se iba a notar, ¿no?, que había uno menos, pero... Y este señor había quitado el cartel, el letrero, ahí le llaman el rótulo que identificaba a su pueblo, y lo había pintado con los colores del Bicentenario paraguayo, que son esos motivos que podéis ver en las esquinas, ¿no?, como unos círculos. O sea, la gente se apropia del material, del patrimonio, pero para darle luz, para protegerlo de algún modo, ¿no? Por supuesto que hay fuga también de patrimonio, pero hay un amor propio que yo es lo que vi que era muy valioso allí, ¿no? Y claro, las historias personales de los ferroviarios. Y para cerrar, bueno, en Paraguay te puede pasar esto. Te caes a tromba, te remueve todo, te quedas empantanado, bueno, y el día pues toma totalmente otro... te cambia del todo, ¿no? Se puede inundar, hay temporada de lluvias, temporada seca. Y antes se había colado la diapositiva, esto es muy sencillo, porque fueron 2 dobles páginas solamente del tren de los orgullosos. Así quedó el reportaje al final. Pues, ¿qué sentí que era constante a toda la línea? Algo inmaterial, pero que para mí era totalmente obvio, ¿no? El empeño personal de las personas que reivindicaban que no les tenía que haber quitado el tren, como en tantos otros sitios. Bueno, y Jesús, si vamos mal de tiempo, dime y acelero, ¿eh? Vale. Ruta de la seda. Aquí hay un montón de países. Tuve la gran suerte de aceptar una propuesta de trabajo que fue muy extraña y de hecho no funcionó, pero yo era ya periodista autónomo freelance en México. Vivía un poquito de los reportajes que proponía, otro poco de dar talleres, algún freelance que le llamamos, algún proyecto concreto de publicidad, pero ya no me dedicaba prácticamente. Y un amigo me propuso ayudarles a hacer el marketing de una cadena de restaurantes españoles en Nueva Delhi. ¿Y yo qué? Cosa más rara. Dice, sí, ya sé que no hace tiempo que has dejado la publicidad, pero te propongo un año de trabajo. No funcionó, ¿no? Él es periodista de la agencia EFE Nueva Delhi, su esposa es la que inició esta cadena con unos socios locales y bueno, no funcionó, pero bueno, estuvimos unos meses sin conocer la cultura y los hábitos indios. Yo no entiendo cómo podía haber salido bien aquello, aparte que mi formación no era, ellos necesitaban algo de lo que yo no era capaz de hacer. Necesitaban otra persona o otras personas. Yo hice parte de mi trabajo y bueno, tratamos de dejarlo por las buenas porque no siempre todo sale bien. Y aproveché que estaba allá, los visité de vez en cuando, pero mientras tanto me escapé a hacer recorridos por la India. Les muestro solo 3 fotos de India. Esta es una. La tripulación de un tren turístico se baja y hace yoga. Está por todos lados el yoga, como podréis imaginar. Este es un compartimento clásico de un tren indio que suelen tener todos 22, 23 vagones. Imagínense qué andén haría falta. Aquí llegaría desde el Puente de las Trianas hasta San Martín, ¿no? Prácticamente, un poco menos, pero... Y es raro encontrar tanto silencio, suele haber un alboroto enorme, pero estos 2 señores se habían dormido y dije, mira, estaban de forma muy simétrica y les tomé una foto. Normalmente esto es una estación en India. Y aunque el pueblo sea pequeño, su pequeño caos se reproduce a escala, ¿no? Y tal es el problema de transporte que, aunque decían que eso de ver gente en los techos de los trenes ya no sucedía, que lo habían prohibido. Digo, es que no estaba prohibido. Bueno, lo habían vuelto a prohibir. Y que si esa foto era actual, entonces tenía que ser de Bangladesh o Pakistán. Y encontré un tren en el que seguía pasando lo mismo. Y yo no es que quisiera frivolizar y ir arriba porque sí, pero era tan imposible ir dentro que me estaba contorsionando y se me estaban subiendo las bolas de los músculos. En una estación
pregunté a los locales cómo lo hacían y subí, ¿no? El tren iba a 20 kilómetros por hora de promedio, máxima de 35, el riesgo era muy bajo. Eso sí, me pegó una rama y todos los niños partiéndose de la risa, pero no... Bueno, vi a tanta gente haciendo lo mismo y tan poca velocidad que dije, pues es que toca subir, ¿no? Y aquí este chico se está subiendo en marcha. Bueno, por supuesto aquí salió un reportaje sobre la falta de infraestructura también y las dificultades de la gente que vive, eso, lejos de los grandes centros, en este caso hospitales, ¿no? Porque era lo principal, cómo llegaban a resolver problemas de salud. Y escapé de ahí, bueno, no lo he dicho con ninguna connotación. Es difícil salir de India, me refiero a eso. Tuve que tomar un vuelo a Bishkek, mandé la maleta a Vitoria y me fui con la mochila y el ordenador y la cámara. Y Bishkek, yo no había oído nunca hablar de la ciudad, es la capital de Kirguistán. A partir de ahí, bueno, esta es una foto promedio de Almaty, esto es Kazajstán, está muy cerca de Bishkek, realmente cruzas la frontera y poco más. Y voy a pasar un poquito más rápido, pero, bueno, otra vez, un viaje en lugares no tan conocidos. No sé si les pasa, pero a mí en mis 20 años, 25, pues uno yo creo que empieza siempre haciendo turismo por Europa, turismo que yo suelo llamar de capitales, va un poco a lo principal, no tiene muy claro el foco, lo que quiere buscar, no busca nada concreto. Pero siempre creo que cuando uno lleva un proyecto personal a la par, ya sea que uno coleccione cajitas de cerillas de distintos países, me da igual, o haga reportajes o busque aprender idiomas, cuando tienes un proyecto personal paralelo y vas con él, creo que la sensación de que el viaje te llena se multiplica por mucho. Y esto sí lo puedo mantener a lo largo de... o hacer montaña, ¿no? Por ejemplo. Esto es un parque natural. Se llama Altin Narashan. Del otro lado esta es la cordillera Tian Shan, del otro lado está China ya. Y iba a poner esta foto, pero ya les muestro directamente el pequeño artículo que salió, porque no encontré una historia larga para desarrollar, pero sí un poco unas líneas sobre qué es Kirguistán, un poco el país desconocido de Asia Central que trata de asemejarse a Suiza por las montañas que tiene y el turismo de naturaleza que permite, ¿no? A mí no me gusta nada hacer este tipo de símiles y termino diciendo que, por supuesto y por suerte, Kirguistán no es Suiza, pero es un poco el enganche, ¿no? Para atraer la atención. Y de hecho, el título original era Kirguistán no es Suiza, pero bueno, al final el editor a veces te mete la mano o la tijera y te puede avisar o te puede no avisar, ¿no? Y esto también salió, estas dos revistas son Traveler, de la revista de National Geographic, la versión latinoamericana que se hace en México. Y bueno, otra vez personas, ¿no? Tuve la suerte de encontrar a este hombre que, pues en nuestro no entendimiento empezó a hacer le echó bastante humor, ¿no? Empezó a simbolizar un poquito lo que era aquello, el mercado de ganado, y dije, ¡buah! Quédese usted ahí. Se quedó. Y bueno, personas. Paisajes alucinantes otra vez, pero yo trato siempre, ya ven, de buscar cómo hacen las personas para vivir en estos entornos, ¿no? Esto es frontera con China otra vez. Esto es ya entrando a Tayikistán, al Gorno-Badakhshan. El Badakhshan alto, el bajo ya es parte de Afganistán. Ahí hay un popurrí de países en muy pocos kilómetros. Esto es la cordillera del Pamir, 4.000 y pico metros. Es territorio tayiko, pero región autónoma de Gorno-Badakhshan. De repente el cielo se cierra y, bueno, pues escenas desde el coche compartido. Hay taxis privados que hacen el servicio público sin que sea público porque pues suplen así la falta de medios. Y esta foto, bueno, ilustra un poco lo árido del terreno a esa altura. No hay casi vegetación. Murgab es este pueblo. Y es la mirada de dos tayikos en cuanto a pasaporte, pero kirguisos en cuanto a etnia, porque esos gorros de fieltro son de cada comunidad kirguisa, lleva sus propios diseños en el gorro, y dos mochileros, un malayo y una chica francesa con los que compartí varios días, y yo creo que se están mirando como alienígenas un poquito, ¿no? Bueno, me da un poco esa sensación, aunque ya habrán visto más turistas, pero me gustaba ese punto, ¿no? Al final, uno no es transparente, uno siempre es un elemento discordante en el lugar que visita. Puede que se hayan acostumbrado al turismo, pero si no,
pues la mirada de este niño es como que o no había visto gente con barba o pelo rizado, porque a veces viene el niño y te tira el pelo, en países donde el pelo es lacio, no sé, por poner ejemplos, ¿no? Y pues eso, compartes así los viajes porque no hay otra manera. Una parada técnica en mitad de la nada y dos hombres locales conversando, se calientan con eso, beben té metido con galletas y mantequilla al estilo mongol, no está muy lejos de las comunidades altaicas tampoco, comparten las yurtas también, estas tiendas. Esto es parte de, bueno, al otro lado de esto ya está Afganistán directamente, nos quedamos a dormir ahí porque no había dónde y las familias locales, pues a veces a cambio de algo o a veces a cambio de nada te hospedan, hay una apertura, siempre volvemos alucinados, ¿no? Los que vivimos en Occidente de qué bien nos han tratado en países que hemos conocido poco, ¿no? Es una constante y bueno, es que sigue siendo así y no deja de ser alucinante. Ahí decía Post, es una oficina de correos que me imagino que es móvil. Ese pico debe tener 6.000 y pico metros, es Tayikistán, ahí empieza ya Pakistán, pero en medio hay un pasillo que se llama Corredor de Wahan, que es Afganistán también. Fue una especie de valle colchón que pactaron entre el Imperio ruso y el Imperio británico, que poseía India y Pakistán para tratar de evitar tensiones, ¿no? Y entonces es una cosa rarísima en el mapa que sigue hoy día. Este es el valle. Y el fondo, bueno, los picos del fondo, pero a la izquierda ya puede que sean chinos incluso. Este río se llama Panch, que significa 5 en hindi. Y esta es una fortaleza que se llama KKK, así con K, 3 veces. Y está, bueno, era un paso vital de la ruta de la seda. Desde ahí vigilaban, se supone que desde el siglo I o II antes de Cristo era parte del imperio Kushan, si no me equivoco. Y yo iba buscando un poco la historia de los zoroastristas, los seguidores de Zoroastro o Zaratustra, que es la primera religión monoteísta que hubo. Y es una historia alucinante que a mí me impactó en India. Tengo un texto publicado en mi blog, luego les cuento si están interesados. Y por ahí había rescoldos, ¿no? Se supone que esa gente había podido ser seguidor de Zaratustra. Esta es otra vista del lugar. Yo estaba totalmente alucinado. Ahí sí que no había gente, pero había mucha historia detrás, ¿no? Y si encontrabas algún local que te entendía algo, que era muy difícil. Aprendí 30 o 40 palabras de ruso, así memorizando a conciencia, porque es que si no, el ruso es lengua franca en todos los países de la antigua URSS. Y Tayikistán, aunque ellos étnicamente están más emparentados con iraníes y afganos, y hablan a veces dari, que es la lengua afgana, pero el ruso lo siguen usando, sobre todo los mayores, como pasa en Moldavia mismo, para comunicarse, como con este señor, por ejemplo. Y queda poquito ya. Tengo miedo a alargarme, pero ya queda poco. Vale. Si se fijan arriba a la derecha hay unos cuantos cuernos entre las ramas y eso de repente está en árabe. El árabe no es ni ruso ni... O sea, a veces pasa incluso en Irán, ¿no? En Irán la lengua es el farsi, no es árabe, pero todo lo religioso viene heredado de la invasión árabe que hubo, ¿no? Del siglo VIII, si no me equivoco. Entonces de repente te encuentras con escritura árabe. Esto es un templo pequeño de ismaelitas. Los ismaelitas, si alguna vez habéis oído hablar sobre los asesinos, es que se llaman así, assassins, y el origen de la palabra hashish, parece que viene incluso de hashashin, eran esta escisión eran seguidores de Hussein, eran chiíes, pero dentro del chiismo, una rama más peculiar todavía, que sigue, ellos, su figura principal es el Aga Khan. El Aga Khan lo podéis ver hasta en la prensa rosa, es un pudiente que tenía su corte en Ginebra y se mudó a Lisboa hace unos años, removió un montón de intereses de toda la gente que iba con él, pues donde estableció su nuevo campamento, imagino que no dejó a nadie indiferente. Es el 40º heredero de Hussein, según su creencia, ¿no?
Hussein, primo de Mahoma, si no me estoy equivocando, ¿no? Y esto es una casa ismaelita por dentro. Claro, si no hay dónde quedarte, te quedas donde te ofrecen. A veces hay que preguntar y ellos mismos dicen, ven aquí. Entonces ya saben que si no te vas a quedar tirado. Y lo mismo que en Islandia, es que no vas a dejar a alguien ahí, te invitan. Haces lo que puedes por contribuir, por retribuir. Y bueno, pues gente, eso, que difícilmente te olvidas. Aquí no había hombre, eran esas 3 señoras. Y la casa estaba fundada sobre 4 pilares y un quinto que era el pilar reservado al Aga Khan, y entonces tienen un cuadro con él, parecido al del fondo, que es la Meca, no sé si lo ven en el póster. Entonces, bajo ese poste que representa al Aga Khan no se sienta nadie. Y luego, en el centro está la cocina con el tubo que va hacia arriba, y a los lados todo el resto de la casa tiene una altura, ¿no? Están donde duermen, donde hacen el resto de vida, que no sea cocinar, ¿no? Y esto, la foto es cualquier cosa, pero es muy particular. ¿Se alcanza a ver lo que está colgado con chinchetas o con clips? Son cartas sin sello. Tayikistán, otra vez. Ruta de la seda, antigua y moderna. La ruta de la seda moderna lo que lleva es containers llenos de 1000 cosas, productos chinos, de plástico, relojes, lo que fuere, iPads, lo que pueda llevar, petróleo, por supuesto, gas, por supuesto, commodities, ¿no? Que se llama en inglés. La nueva ruta de la seda, hay un libro de Peter van Kopan, se llama, muy interesante sobre cómo está volviendo a ser actualidad la ruta de la seda. ¿Y qué pasa? Que entre todos los camiones que van hacia China, pues se llevan las cartas sin sello. La gente las deja ahí y los camioneros que van al otro lado de la cordillera hacia China las llevan. Entonces hay una especie de correo apócrifo sin sello que consiste en camioneros que van y vienen. Samarcanda, próximo país, pasas a... Bueno, hay varias comunidades y el valle de Fergana, que es un valle explosivo porque se están peleando cada varios años kirguisos con tayikos, con uzbecos. Entras a Uzbekistán y decimos, ¿qué hay en Uzbekistán? Nos suena a chino. Hay varios trenes Talgo hechos en Ribabellosa, llevados a Samarcanda y a Tashkent, capital de Uzbekistán, pero por supuesto allí también están Samarcanda, Bujará y Jiva, las 3 joyas de la corona de la ruta de la seda. Bujará y Jiva son menos conocidas y son alucinantes. Creo que tengo una foto de cada una. En lugar de hacer la foto estática postalita, yo trato de otra vez meter gente. Creo que da una vida un poquito distinta, ¿no? Y bueno, el maestro de esto era Cartier-Bresson, por supuesto. Era el maestro del momento, ¿no? Una personita que salta justo un charco, ese tipo de momentos, ¿no? Pero bueno, pues yo sí creo que cuando sumas personas a las fotos ganan mucho. Excepto que te encuentres un techo así, ¿no? Que la propia geometría permita alcanzar una armonía, un equilibrio, un balance que digas, ¡buah! Estás ahí sacando 27 fotos a ver si una sale como querías. Pero vamos, normalmente cuando hay gente yo creo que las fotos ganan mucho. Son locales, por cierto. Allí estaba muy de moda llevar los pelos largos y los vestidos muy floridos. Y la construcción nacional de todos estos países exsoviéticos es muy interesante porque es muy colorida frente a la rectitud que venía un poco impuesta por Rusia. Es muy interesante ver cómo cada uno está tratando de recuperar himnos, colores, bailes, instrumentos tradicionales, para decir que no solo eran gimnastas, pianistas y las artes que Moscú consideraba, ¿no?, dignas. Esto es Bujará. Murallas de alucinar. Esto también es Bujará, el mercado. Los mercados, los bazares de allá es que son pueblos mercaderes, son pueblos comerciantes. Es que se ve hasta el tuétano, es que se nota, hasta en los trenes. Hay un trasiego por el pasillo, te venden desde chicles hasta una barbaridad de cosas. Y el tonito lo tiene muy ensayado, vas oyendo siempre el mismo tono, ya sabes que es un vendedor.
Son vendedores, pero no son insistentes. Eso quiero decir, si pasas por delante de un puesto no se van a quedar callados, te hablan, te dicen. Pero no es como, por ejemplo, en India, que insistían mucho más, ¿no? Son pueblos, de algún modo, tímidos. Muy agradables para el viajero. No son tan fríos como parece. Y tiene una calidez que, por supuesto, no la tiene el ruso promedio. Tiene un puntito más mediterráneo, diría. Está lejos, pero... Esto, el que haya podido conocer el transiberiano, esto no es el transiberiano, pero hay grandes recorridos dentro de la ex-URSS, como este tren que empezaba en Tayikistán y termina creo que es Saratov, creo que era. Bueno, cruza tres países y también 2 días y medio tarda, o sea, te puedes aburrir dentro del tren. Y es muy parecido al transiberiano, todos eran vagones marcados por el mismo patrón, ¿no? de los trenes soviéticos. Lo mismo, una convivencia, los niños pues, son muy curiosos, pues van saliendo pequeños encuentros culturales y desconciertos también, y es imposible que bueno, no tiene por qué entrar esto en una crónica, pero suelen ser momentos muy apreciables a la hora de escribir, ¿no? Este matrimonio, y ya termino con Kazajstán, que volvía un trocito a Kazajstán, es más antiguo que la propia ciudad que habitan. Es una ciudad que está en las orillas del Mar Caspio, se llama Aktau, antiguamente Fort Shevchenko. Shevchenko es el poeta nacional ucraniano, por cierto, y estuvo desterrado ahí. Pero lo han llamado Aktau, ahí tiene Halliburton, tiene sus cuarteles y otras grandes petroleras estadounidenses. De ahí el petróleo kazajo cruza el Caspio en barco hasta Azerbaiyán y desde ahí por las tuberías que nos llegan a Europa, a través de Georgia y otra vez el Mar Negro. Bueno, una historia muy curiosa de lugares, como les voy a mostrar en Irán también. Esto ya es Irán. Perdón que estoy juntando mucho, pero es que son 8 países en uno y sí quería ilustrar un poquito cada uno, ¿no? En Irán la historia está inevitablemente pegada al petróleo. Y de hecho el texto que publiqué se llama Si el petróleo fuera agua. Estas son las tumbas de algunos de los reyes iranios antiguamente, sasánidas, si no me equivoco, zoroastristas también, religión de Estado en ese momento. Pero claro, si te pasa un pastor con un rebaño que te rodea y te ves en el medio, digo, esta es mi foto, ¿no? Y esto, sí, es lo que parece. Bueno, no sé si lo parece, pero lo describo. Es esto. Esta foto la tomó este chico, que es un fotoperiodista de Abadán. Abadán es la ciudad que está en el Golfo Pérsico, fronteriza con Irak, pero es Irán. Es donde está la única refinería, si no han hecho otra más, que hay en todo Irán, o por lo menos fue la que desarrolló todos los eventos históricos de derrocar al Shah, la revolución, cuando Saddam invadió Irán en los 80, todo fue por el petróleo de Abadán, así quedó la ciudad. Y la ciudad hermana que está al lado se llama Kermanshah, quedó reducida, según el censo del 86, a 0 habitantes. ¿Qué pasa ahora? Que al cabo de 30 años, 30 y tantos, todavía la Cruz Roja está encontrando restos humanos y los 2 países hacen un intercambio simbólico. Entonces me tocó ver cómo 200 soldados iraníes, gracias a este chico que me alojó por Couchsurfing y resultó ser un gran fixer. Fixer es la palabra. Es quien salva al periodista cuando es alguien local que te ayuda, y en este momento tuve tanta suerte de que él trataba de documentar un poco la historia posguerra, ¿no? Posbélica de Abadán. Y dice, vamos rápido, me recogió y cruzamos un trozo de desierto lleno de grandes paneles con caras de Khomeini y del presidente actual, Rouhani, o de ese momento. Y llegamos aquí, era uno de los encuentros y de los cambios de cadáveres, ¿no? Bueno, de restos, que lo que quedase. Entonces este chico entró me dice, dame mi cámara, que yo puedo acceder. Yo estaba al lado, viendo cómo lloraban algunos soldados. Fíjate, soldados que por edad no pueden haber vivido esa guerra. Pero es que el iraní es un pueblo muy sensible. No sé decir quién no puede ser sensible a esto, pero de algún modo lo tienen también, son muy poetas. Usan los puentes de los ríos sin agua para declamar, hacer poesía, aprovechando la acústica. Se juntan familias y familias. No sé, hay
es difícil de explicar. Pero hay pueblos como el paraguayo donde estos eventos siguen marcando el día a día, pero totalmente. Y la historia de Sahar fue alucinante. Ya os conté el otro día si queréis, pero esta señora la obligaron a casarse con un médico que en cuanto estalló la guerra, ella estaba dando clase con niñas, ¡pum!, estalló la guerra, primeras bombas, no se podían creer que Saddam estaba invadiendo, a su recién casado marido, que no sé si lo llegaron a casar justo cuando empezó la guerra porque se tenía que ir al frente, no lo vio más, en resumen. Entonces ella no es viuda, sino pareja, mujer de desaparecido, que legalmente te posiciona en otro lugar, no tienes acceso a la compensación de quien es pariente de algún fallecido. Y en Khorramshahr, esta ciudad pegada a Abadán, no es casualidad que comience este ferrocarril que terminaron haciendo entre rusos y británicos. ¿Para qué? Para mover tropas y sacar el petróleo en los años 30. Al final, el origen de muchos ferrocarriles no es llevar a la gente a hacer compras a la ciudad al lado, sino sacar materias primas. Y si el gobierno títere local no hace lo que tú quieres, pues lo quitas y... Perdón, he dicho una imprecisión. Como puso tantas trabas, el primer Shah lo hizo el gobierno local iraní, pero en cuanto lo terminaron, agarraron los británicos y dijeron: fuera, exiliado a Sudáfrica. Nos has hecho el tren gratis y ahora lo manejamos nosotros. Me he equivocado, ese fue el modo. Y bueno, pues cuando hay personas, otra vez, ¿no? Yo creo que las fotos agradecen un poco de movimiento también. Esta es la única foto de Teherán. Hay cosas muy bonitas, pero bueno, a mí me llamó la atención los vendedores en los atascos infinitos que hay en la capital. Los hombres curioseando los periódicos. Un mosaico, bueno, un dibujo, sí. Ese es el Farbahar, el símbolo de los zoroastristas. Estaba en una zona entrando a Kurdistán y les enseño en 4 fotos mi incursión al Kurdistán iraní. Este es el traje típico de allá. Son también muy poetas, se juntan a medianoche a tomar té, son muy seguidores de Rumi, del sufismo. Y esto es una ciudad, un pueblito también fronterizo con Irak. Parece que no pasa nada, pero yo estoy seguro, me dio la sensación de que había mucho contrabando. Claro, frontera. La niebla se come el pueblo, pero tuve la casualidad de coincidir con una chica local que estaba haciendo turismo y tuve acceso a esta escena, que es de estos momentos que uno sabe que son impagables. Como hombre es muy difícil acceder a estos momentos de intimidad entre mujeres, y esta chica es una turista local de Teherán, llega a un pueblo en el cual está alucinando de qué tan distintos pueden ser, aunque sean compatriotas, y la señora le está poniendo uno de sus trajes tradicionales y ella está emocionada, ¿no? Y bueno, son esos momentos que dices, wow, de aquí puedo empezar a entender un poquito, ¿no? La propia lejanía de modos de vivir que puede haber dentro de un país, o modos de pensar. Y para terminar, Irán, Tabriz es la zona que hoy día se llama Western Azerbaiyán, pero es parte de Irán, tiene población turca, azerí también, que son túrquicos. Los mercados de Tabriz, el mercado es enorme, es alucinante. Bueno, profesiones de toda la vida, como podéis imaginar, también mucho a venta. Y entrando a Armenia. Armenia y Georgia, el Cáucaso, última parada antes de encontrarme con Miguel, con mi hermano, y terminar en Estambul, ¿no? No voy a enseñaros las fotos de Nagorno-Karabaj, tampoco le voy a decir al gobierno de Azerbaiyán que he entrado en Nagorno-Karabaj porque me pondría en la lista negra, te vetan de por vida. En esa lista estaba Montserrat Caballé porque dio un concierto por la paz, estaba Rafael Larreina porque fue uno de los enviados a verificar los procesos electorales. Cuando Azerbaiyán sabe que has entrado, te veta, ¿no? No me dejaron entrar al país porque pedían un permiso muy curioso que la embajada española entera no me quería dar. Digo, listo, pues me meto desde Armenia a ver Shusha, una ciudad que hoy día ha cambiado de manos. Entonces la familia con la que yo estuve hablando, que acababan de perder un hijo en los escarceos, en la violencia que hay un poco soterrada, pero que existe, pues ahora mismo les han invadido Azerbaiyán y yo no sé dónde están, qué ha sido de ellos. Turquía, por fin, para terminar, último país ya. Esta es una de las casas clásicas del norte. Esto es Trabzon, o Trapisonda, en traducción
castellana. Y lo mismo, ahí no se ve mucho, pero bueno, también quería meter gente en una foto un poco parecida. Quizás es mejor la primera, no lo sé. Y esto es lo que nos tocó de golpe de Estado. Un atasco alucinante a las 3 de la mañana, todo el mundo sacando banderas, pitando como si hubiera ganado la selección, y las banderas simbolizaban el gobierno de Erdogan. Serían tan turcos ellos como la oposición, pero las banderas se las había apropiado Erdogan. Es lo que pasa en muchos países, ¿no? Y me imagino que o vas con la bandera y con el presidente, o si no, no eres tan turco como nosotros, ¿no? Yo creo que iba un poquito por ahí. Y bueno, viéndolo en el siguiente albergue, con turcos, pues todos siguiendo las noticias. Y bueno, pues así fue. Y este es el final. La estación de Haydarpaşa, en el lado asiático de Estambul. Inicio de grandes viajes hacia Asia. Podríamos cerrarlo aquí. Si tengo 5 minutos más... ¿Tengo? No tengo, ya no. Vale. Bueno, ya está. Muchas de las historias de trenes las logré volcar a un libro. Un libro es una buena salida porque los medios a veces no tienen tan fácil comprarte textos que no van tanto según su línea editorial o tienen un poquito más de violencia o de asuntos sociales que no quieren que el domingo en el magazine su persona que está leyendo con el café pues salte, ¿no? Quieren historias a veces un poquito lavadas. Esto pasa, ¿eh? Entonces, bueno, un libro es una buena salida. Referentes, los dejo ahí, mis grandes referentes. La segunda línea tiene algunos identificables, tal vez los 3. Tenemos la gran suerte de que son de aquí, un Donostiarra, 2 Gasteiztarras. Síganlos porque, bueno, hacen un trabajo maravilloso y nos enseñan mucho a los demás. Y ya, otro día les hablo del siguiente proyecto que está volcado a Maestu, a Raya, a la montaña Alavesa, y no va a dar tiempo, pero trato de trasladar un poco la mirada a lo local y a lo que no hemos entendido, a lo que yo como niño veraneante, que no era otra cosa, no entendía de Maestu, Corres, Onraita, Atauri, Azazeta. Entonces, bueno, eso será para otro día. Pues mil gracias.